¿Se escucha? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días a todos. En honor al tiempo, Para tratar de no retrasarnos, vamos a seguir con el programa. A las 11 deberíamos haber empezado. Voy a hacer una breve introducción. Me toca coordinar, en este caso, el track de gestión de proyectos. Va a haber varias charlas, empezando por la de ahora. El track tiene una primera charla a cargo de Marcelo Espejo, que ahora se va a presentar, va a hablar de agilidad. Tiene una segunda charla a continuación de esta, a las 11:30, una charla debate con varias organizaciones de salud. Vamos a tratar de debatir, a ver qué significa dirigir proyectos en organizaciones de salud. El track se corta hoy y continúa el viernes. El viernes vamos a tener 3 charlas más. Vamos a hablar de liderazgo, de habilidades blandas con Leo Piccioli. Vamos a tener una charla que está compartida con la gente de ingeniería de software, que van a dar un ejemplo, un caso de uso de planificación ágil, haciendo un enganche con el tema que va a presentar Marcelo hoy. Y también vamos a tener una charla que está titulada El fin de las PMO, para aquellos que trabajamos en oficinas de proyectos, bastante interesante, a cargo de Marcelo Granieri, que trabaja en ICBC, en la banca, así que nos va a contar cuál es el rol que deberían estar tomando las oficinas de proyecto a futuro. Eso es un poco para que se vayan haciendo la agenda. También me toca coordinar el track de automatización de procesos, y vamos a tener 2 charlas al respecto con la gente de Automation Anywhere. Allá veo a algunos de los chicos. Vamos a ver qué pasa hoy con los robots y cómo se están usando a procesos de negocio. Como dije, la gente de Automation Anywhere, este va a ser también el viernes a la mañana, y la otra charla la va a dar también respecto al mismo tema la consultora KPMG. Así que un poquito de venta. Recuerden que pueden calificar cada una de las charlas desde la aplicación, que pueden bajar la aplicación. Es importante que puedan calificar y puedan darnos su feedback. Vamos a tener, si nos deja el tiempo, un ratito de preguntas, así que ya lo dejo con Marcelo y arrancamos con el track. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Matías. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, y al hospital y a Matías particularmente por invitarme a dar esta charla. Mi nombre es Marcelo Espejo. Trabajo ya hace unos cuantos años en el mundo de proyectos. Me certifiqué, digamos, como se llama PMP, que es la certificación del Project Management Institute. Y después, por temas que se fue presentando, me involucré bastante en el mundo de lo que son los proyectos y las prácticas ágiles, y trabajo con eso ya hace unos cuantos años. Y soy co-líder junto con otra persona en una comunidad de interés que tiene el PMI sobre agilidad, que nos reunimos una vez por mes y discutimos temas varios. Y esto que van a ver hoy es algo que se presentó es un trabajo que hicimos dentro de la comunidad y se presentó el año pasado en un congreso que organiza el PMI, que se llama el PMI Tour. Y la charla se llama Desmitificando Agile. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, por favor, levanten la mano, conocen, trabajan con agilidad, están al tanto? Bien, una buena cantidad. La agilidad es algo que se ha, digamos, venido popularizando, ha ganado tracción, digamos, en los últimos años. Si uno ve las curvas de adopción a nivel mundial y a nivel de Argentina. Aprovecho y les comento, hicimos un estudio este año en la comunidad que vamos a publicar dentro de poco sobre el estado de la agilidad en Argentina, con datos sobre el grado de adopción, causas, beneficios y demás. Así que sigan por ahí, que va a aparecer publicado. Y realmente está, digamos, uno lo ve, y a nivel internacional se habla que el 80-90% de las organizaciones utilizan de alguna manera proyectos o prácticas ágiles. A nivel de Argentina son similares los datos, con lo cual dentro de las curvas de adopción, digamos, ya llega el grado de, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero serían retardados y perezosos los que están más o menos adoptando, ¿no? Pero como también pasa cuando algo se populariza y quizás no tiene tanto conocimiento, se empiezan a cruzar un montón de ideas o de mitos, ¿no? Y justo cuando estaba preparando la charla el año pasado pasó algo muy coincidente, que una semana antes, en un chat de amigos, aparece esto que les voy a contar, y es textual, ¿no? O sea, no puse los nombres por respeto a los involucrados, pero la charla es, el chat fue así textual. Vamos a ver si esto se mueve. Bueno, parece que no. Bueno, vamos a hacerlo por acá. No hay problema. Ahí.
Bien. Bueno, este es el chat. Uno pregunta, dice que tiene que aplicar una metodología ágil en una reunión de trabajo. Entonces sale alguien y dice, mira, busca por internet, googlea. Dice, lo que tenés que hacer es entregar MVPs a lo largo del proyecto. Explica lo que es y dice, tenés que hacer eso mientras va, por ahí va la cosa. El primero dice, excelente, muchas gracias, y el otro aplaude, ¿no? Es genial, ¿no? O sea, en un chat de tres ya está definida la agilidad, ¿no? Tiene algunas cosas que son reales, pero la verdad la agilidad es algo bastante diferente a esto. Entonces suele pasar que uno... Sí, ahí voy. Uno ve habitualmente... Vamos a hacer acá. ¿Sí? No cambió. Bueno. ¿Cambia ya y acá no? Bien, perdón. Entonces el objetivo de la charla, disculpen algún problemita de logística, de alguna manera es tratar de esclarecer algunos de estos conceptos o de mitos que se presentan alrededor de la agilidad y fundamentalmente para aquellos que conocen tratar de despertar más interés y de profundizar. Antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría saber, si yo les preguntara a los que conocen, ¿cuántos son los que empezaron a trabajar o conocer con agilidad en los últimos 5 años, digamos? Dentro de los últimos 5 años. Muy bien. ¿En los últimos 10? ¿Y más de 10? Ya no, digamos, ya va. Entonces, eso hace que si yo les preguntara, probablemente la mayoría supondría que la agilidad es algo relativamente nuevo, novedoso, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver que... ¿Sí? No funciona. Ahí está. Listo. Vamos a dejar esto. Entonces, el primer mito o tema es que la agilidad y las prácticas son algo nuevo. Hay dos elementos que son bastante distintivos de la agilidad. Uno es el concepto de desarrollar en forma iterativa e incremental, es una de las bases. Y otro seguramente, y es la última vez que les pido que levanten la mano si no se cansan, ¿cuántos conocen los tableros Kanban o trabajan con tablitos Kanban? Un montón. Entonces, todo el mundo podría suponer que los tableros Kanban son algo novedoso, digamos, ¿no? De hecho, en el mundo de la agilidad aparecieron hace unos 10 años. Les voy a mostrar una foto del uso original de los tableros Kanban para que vean lo década del 50, fábrica de Toyota en Japón. Década del 50, fábrica de Toyota en Japón. Y los proyectos iterativos incrementales, el primer proyecto de software que lo usa es el programa Mercury, que fue el antecesor del Apolo. Década del 60. Cuando uno mira la agilidad... Entonces, cuando uno mira la agilidad, realmente cuando empieza, si uno ve entre 1970 y 1990, aparecen estos elementos de desarrollo iterativo incremental. Hay un concepto que no sé si lo han oído nombrar de liderazgo de servicio, que se ha puesto Servant Leadership, que está muy en boga últimamente en el sentido de cuál es la actitud que tiene que tener un PM, y lo vamos a mencionar más adelante. El artículo original es de 1970, prototipos, que es otro de los elementos que aparece, lo desarrolla Barry Boehm en 1980 y pico, por ahí. En 1988 aparece el primer método ágil real, que se llama Evo, y no tiene nada que ver con Evo Morales, lo claro por las dudas, para que no se confundan. Viene de Evolutionary, es del año 88. Y el concepto de Timebox también es de esa época. Todas cosas que quizás parecen como novedosas, ¿no? Entre 1990 y el 2000 es donde se produce un movimiento mucho más fuerte en este sentido y aparecen algunos conceptos que hoy por hoy son muy comunes, las reuniones diarias, digamos, los standard meeting, que es algo bastante habitual en el mundo de la agilidad, es también por ahí del 95, y todas las metodologías originales o marcos originales, Scrum, XP, Crystal, FDD, etcétera, la mayoría son de la década del 90. En el año 2001 se produce el evento, se juntan, mucha de la gente que venía trabajando en todo esto se decide juntar
se van ahí a un resort por Milton, Estados Unidos, y elaboran el manifiesto ágil, que es como el nacimiento o lo que le da el nombre o el inicio, digamos, a todo esto, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido popularizando y ha crecido, digamos, en su adopción. Entonces, otro montón de cosas que quizás los que están más involucrados conocen, han escuchado hablar de aquello de Scrum of Scrums, o de Planning Poker, o de User Stories, etcétera, se van desarrollando entre el 2001 y el 2005, y de ahí en adelante aparecen después otro montón de prácticas que hoy por hoy también son quizás conocidas. Kanban es por ahí del 2007, aparece el EAD, aparece Business Agility, el corazón de la agilidad, etcétera. Entonces, un poco la idea es, esto de que es algo nuevo, la verdad, si uno lo mira, hay cosas que realmente tienen muchos años, ¿no? Lo que pasa es que quizás hoy tomó popularidad y todo el mundo, digamos, se ha hecho un poquito como más conocido. Otra de las cosas que suele aparecer es imaginar, como todas las cosas nuevas cuando aparecen, es la solución a todos los males del universo, ¿no? Yo les cuento, usé agilidad para ver si me crece el pelo, no funcionó, o sea, no sirve para todo, digamos, ¿no? Pero aparente ser mejor que todo, y mucha gente empieza a decir que realmente es mejor que el método anterior, o sea, que lo supera, que es lo que hay que usar, y hay también como una especie de antinomia entre agilidad y lo que es el PMI, como si fueran dos cosas separadas. Entonces, el primer elemento es, el PMI sacó el año pasado, en realidad hace 2 años, una guía práctica que hizo junto con una organización que se llama la Agile Alliance, y realmente no es opuesto, digamos, los conceptos que tenía el PMI de proyectos, porque en definitiva, digamos, la agilidad aplica a resolver proyectos. Hay cuestiones que son comunes y que no tienen que ver con la forma en la que uno los resuelve. El manejo de riesgos, comunicaciones, la interacción con los interesados. Hay una serie de elementos que no cambian porque uno trabaja en un formato ágil o no, mientras que hay otros que sí. Y dentro de esta guía ágil trae algo muy interesante. Este cuadrito se llama el diagrama de Stacy, y que lo que plantea es un señor que hizo un cuadro. Hay otro parecido por ahí que se llama el de Cinefil, que lo que dice es que depende de la característica que tiene un proyecto, hay mejores maneras para resolverlo. Entonces él lo que dice es, cuando un proyecto es muy predictivo y se trabaja con requerimientos muy conocidos, los modelos predictivos o de cascada son lo mejor que hay. Lo que pasa es que lamentablemente en el mundo del software eso no suele suceder mucho, y entonces empieza a aparecer mucho más el tema de tecnologías que cambian. ¿Les ha pasado una vez que los usuarios no saben muy bien lo que quieren, no tienen requerimientos claros? ¿A alguno le habrá pasado alguna vez? Entonces, digamos, los marcos ágiles se adecúan mucho mejor a esto. Y el tercer elemento, que es interesante acá para ver, es que la guía también plantea otro aspecto, plantea como un relevamiento para ver si uno tiene que estar en una organización, para decidir qué tipo de metodología o marco de trabajo usa, tiene que tener en cuenta varias cosas. Y él plantea 3 aspectos. Uno es el equipo, otro es el proyecto y otro es la cultura de la organización. No todas las organizaciones están preparadas, así como comentábamos con Matías, para trabajar en un formato ágil. Las organizaciones son muy verticales, muy estructuradas, y el tratar de imponer algo que no se adapta o no se adecua a la organización, probablemente lo único que va a hacer es conseguir lo que en realidad hay que entender es que depende del tipo de proyecto que uno tiene, el equipo con el que va a trabajar y la organización, va a haber mejores o peores maneras o marcos que se van a adaptar mejor para conseguir el resultado final. Otra de las cosas que está como muy difundida es que la agilidad es solo para desarrollo de software. Esto tiene de alguna manera un fundamento, porque la agilidad nace justamente, el grupo de personas que se juntan desarrollaban software. Sin embargo, el concepto de la agilidad va mucho más allá de eso. Cuando uno lo mira y después lo analiza, hay como 4 elementos básicos que son como el fundamento de la agilidad. Y esos 4 elementos son colaboración, entregar valor, entregar el resultado que el cliente espera, reflexionar y mejora continua. Si uno los analiza y los mira, ninguno está directamente emparentado con el software. Lo que está emparentado con el software son muchas de las prácticas que se usan
en el aspecto de cómo se entrega. Pero si uno está en una disciplina que no tiene que ver con el software, perfectamente puede trabajar sobre los otros elementos y lo que busca es adaptarse y ser flexible. No tratar de imponer un marco rígido, sino es yo voy a trabajar en una forma colaborativa, no en una circunstancia de silos separados. Vamos a reflexionar sobre lo que hacemos y vamos a hacer un proceso de mejora continua. También está muy relacionado con el mundo de la manufactura, lo que se llama Lean Manufacturing, ¿no? Viene de ese lado. Y lo que sí cambia es la entrega. Obviamente la entrega de software es probablemente diferente que la de otras especialidades. Pero la agilidad no es necesariamente del mundo del software, y hay montones de ejemplos, y acá solamente hay algunos muy conocidos, el caso de Spotify, o compañías que aplican la agilidad en temas que no tienen nada que ver. Entonces, la agilidad hoy por hoy es un concepto que se extiende mucho más allá del software, que es donde nació, e inclusive hay un movimiento que está desarrollándose bastante sobre agilidad en el mundo de los negocios, muy asociado al concepto de transformación digital, e inclusive empiezan a aparecer algunos modelos de organización de compañías que, basados en agilidad, plantean modelos bastante desestructurantes, ¿no? Hay uno que se llama sociocracia, o las organizaciones de estilo, o alocracia, bastante interesantes para leer, cómo pueden aplicar, ¿no? Interesantes para ver cómo pueden aplicar, ¿no? Bueno, este es otro de los puntos, ¿no? Este es otro de los y no se documenta. En Agile no se planifica y no se documenta. Y el buen amigo Dilbert hizo una tira respecto a esto, que lo que dice es, el jefe dice, vamos a probar algo que se llama Agile Programming, ¿no? Esto quiere decir, no planificamos más, esto quiere decir, no planificamos más, no documentamos más. Empezamos a escribir código, dice, qué bueno que tiene un nombre, y el que está de este lado dice, qué bueno que tiene un nombre, y él le dice, este fue tu entrenamiento, bastante descriptivo. Bastante descriptivo. Bueno, ¿de dónde viene la idea esta de que no se planifica y no se documenta? Yo les comenté que en el 2001, digamos, el nacimiento del término agilidad es por un manifiesto que escriben un grupo de personas que se juntan, ¿no? Y el manifiesto es básicamente esto, ¿no? Lo que dicen es que descubrieron mejores maneras de desarrollar el software y que valoran como 4 elementos. Entonces lo que dicen es que prefieren a los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, al software o una solución funcionante sobre la documentación, a colaborar con el cliente, a negociar los contratos y a responder al cambio a seguir. Aunque valoramos los elementos, y abajo dice, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Está diciendo, es preferible vender un cambio que atarse un plan, pero nunca dice que no se planifique. Dice, es preferible una solución funcionando que poner un montón de documentación. Jamás dice que no se documente. Pero hay gente que lo ha tomado como decir, esto lo tacharon y plantean aquello. Eso es el primer elemento que no es correcto. Si uno mira, y lo segundo es, si uno mira, hay una encuesta que se hace todos los años, que yo comenté que ahora la hicimos en Argentina, la vamos a publicar, y ellos preguntan cuáles son las prácticas más usadas en el mundo ágil. Y las dos primeras, la planificación diaria y la planificación de una iteración, son justamente eso, planificación. O sea, y si uno mira más abajo, hay planificación de versiones, técnicas de estimación. En realidad, en la agilidad se planifica mucho más que lo que se hace en proyectos convencionales. Lo que pasa es que es de una manera diferente. No se hace toda la planificación al principio, sino que es un proceso constante. Pero bueno, ha quedado esto que no es un elemento real. ¿Vamos bien? Bueno. Otra de las cosas que aparecen es que la agilidad solo sirve para proyectos chicos y simples y que se requiere que el equipo de trabajo esté junto, que si no la cosa no funciona. El primero es, hay distintos marcos de trabajo que, digamos, toman y que permiten, desde algunos tienen poca prescriptibilidad y cubren solamente una parte del ciclo de vida, y otros son bastante más completos. El mejor ejemplo que yo encuentro es cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la agilidad, y empecé a leer y demás, yo trabajé muchos años en Microsoft y tenía un amigo que estaba trabajando en el grupo de desarrollo de Microsoft. Y cuando me contacté con él para preguntarle qué conocía del tema, él me comentó que ya en Microsoft era como una práctica instalada, y que el primer grupo que había empezado y lo había puesto, digamos, en boga, era el grupo que desarrolla Office. 5.000 personas más o menos, 6.000, y es probablemente uno de los productos de software más grandes que uno se puede encontrar. Entonces el tema de que nos sirve para proyectos
grandes hay que descartarlo, digamos, de movida, ¿no? Y el otro aspecto es cuando el manifiesto, digamos, primero elaboraron las cuestiones mostreantes y después lo que hicieron a lo largo del año siguiente, elaboraron como 12 principios. Los 4 son los valores y estos son los principios que están por ahí. Y los vamos a ir viendo en distintas cosas. Hay 2 principios que lo que ellos plantean es que es muy importante que el negocio colabore con los desarrolladores. Lo que está planteando acá es evitar que sea alguien escribe algo, se lo pasa al desarrollador, el desarrollador lo hace y vuelve a hablar, digamos, con el negocio para enterarse que el 50% de lo que hizo no le sirve. La idea es hacerlo de una manera mucho más interactiva, con una interacción mucho más fuerte, más cotidiana, para armarlo. Y lo otro es evitar los teléfonos descompuestos de la comunicación por mail, que mandé algo, me contestaron, dice, si tenés un problema, háblalo. Ahora, la conversación cara a cara no implica que uno esté físicamente junto. Estar físicamente junto es más fácil, pero hoy por hoy, con la cantidad de herramientas de comunicación que hay, se puede resolver y hay montones de casos de equipos trabajando en este formato de manera remota. Por lo que la idea, digamos, estar juntos da un valor, es innegable, pero se puede resolver perfectamente, aunque no se esté, digamos, de esta manera. Bueno, esta es otra de las más comunes, ¿no? Scrum es probablemente el método más difundido, y entonces toda la gente asocia agilidad con Scrum. Entonces uno tiene que tener un Scrum Master, hay que tener un Product Owner, y Scrum es como una Biblia, ¿no? Y hay como un fundamentalismo fuerte atrás de eso. A mí me costó bastante el plantear una slide para tratar de explicar esto, y lo que mejor me salió fue este. ¿Está claro? Bueno, a ver, Scrum es el método, digamos, más difundido a nivel mundial de uso de marcos ágiles. Fundamentalmente porque es muy sencillo, es muy fácil de aprender y muy sencillo de aplicar. Pero el método, y los que lo crearon lo plantean así, el marco cubre solamente una parte de lo que es el ciclo de vida de un proyecto y deja un montón de cosas afuera. Y de hecho, las compañías están más evolucionadas en la aplicación de la agilidad, hacen prácticas similares a lo que hace Scrum, pero después han desarrollado todo su propio modelo. Si uno toma el caso de Netflix, de Microsoft, de compañías como Siemens, que son muy fuertes en la Netflix, que aplican agilidad, tienen cuestiones de Scrum, pero hay otras que toman prácticas de Lean, toman de otros métodos. Entonces, Scrum es muy bueno como punto de partida, pero es básicamente incompleto. Está bien empezar por ahí, pero no se queden en eso. O sea, Scrum es un buen marco, es bueno, digo, se aprende fácil, pero es solamente una partecita del tema, ¿no? Bueno, este es otro muy común, ¿no? Y este en realidad viene muy relacionado con Scrum. Scrum plantea que hay solamente 3 roles, digamos, ¿no? Dice que hay un Product Owner, hay un Scrum Master y están los integrantes del equipo. Y el PM no existe. Entonces la gente que lo toma, como así fundamentalmente, dice, tenés que tener eso y el resto no está. Lo que pasa es que Scrum, y ellos lo plantean, no es un marco completo. Hay cosas que no las cubre y que cuando uno no las hace, ¿quién las va a hacer? Entonces, hay algo que es real. La agilidad no requiere un PM en el estilo convencional de la persona que está dirigiendo y ordenando lo que hace el equipo. Porque la idea básica es que los equipos son autoorganizados. Y ahí aparece que el concepto del PM en el mundo de la agilidad es el PM que está a disposición del equipo para facilitar todo lo que tiene que hacer y poder trabajar de manera más eficiente. Pero hay una serie de temas en los cuales es importante contar con un PM. Y de hecho, hay otro montón de marcos que no son Scrum. Por ejemplo, yo acá tengo algunos ejemplos que incluyen la figura del PM y son marcos considerados ágiles. Entonces, la idea de que el PM no existe es relativamente cierto, digamos, en el mundo de Scrum, pero no es una verdad ni mucho menos en el mundo de la agilidad. Bueno, y inclusive algunos más que no están para acá, por ejemplo, Kanban, como método lo que plantea es, no plantea nada con respecto al equipo, sino que dice, tomá el equipo que tenés y empezá trabajando con eso. O sea, que si uno tiene un equipo con PM, sigue trabajando con eso y lo va mejorando a lo largo del tiempo. Bueno,
Otro, y este ya es muy propio del mundo del software, es la idea, que quizás viene del principio, que la agilidad es anti-arquitectura y que no hay que diseñar nada, ¿no? Que hay que empezar a desarrollar, como decía el jefe de Dilbert, y a quejarse, ¿no? Y en realidad hay varios de los principios del manifiesto ágil que van en lo contrario. Uno dice hay que tener atención continua a la excelencia técnica, diseño y arquitectura básico. Simplicidad es otro, lo que dice es no hagas cosas muy complejas, simplifica. Esto parte de la idea de que hay unos análisis de un grupo que se llama Standish, que hace un análisis que se llama Chaos Report, y que demuestra que el 50% de los features de cualquier producto nunca se usan. Se usan raramente. Entonces lo que dice es, si no los van a usar, no los hagas, simplifica, o sea, no hagas lo que todo el mundo supone, empezar por lo más fácil y andar creciéndolo. Y lo otro dice que los equipos autoorganizados promueven la excelencia técnica. Y de hecho, varios de los marcos que están por ahí dando vuelta, por ejemplo, Evo dice, como uno no sabe de dónde, a dónde y cuándo va, lo primero que tiene que hacer es estar equipado para ir a cualquier lugar en cualquier momento. Extreme Programming, que es uno de los que tiene de las mejores prácticas en el tema de programación, tiene una sigla en inglés que es YAGNI, que básicamente es, dice, cada vez que tenés algo, cuestionate y decís que no lo vas a necesitar. Esto no lo vas a necesitar. Y digamos, siempre pone eso como tu cuestionamiento. Y el último dice, en diseño, estas son todas siglas en inglés, básicamente lo que plantea es, lo que tenés que hacer es el suficiente diseño, ni mucho ni nada, al principio. Después andá diseñando, pero tenés que tener una base de diseño. No puedes partir de un hoja en blanco. Lo que pasa es que no te pases de lo que tenés que hacer, digamos, ¿no? Bueno. Otro concepto es que Agile es indisciplinado y que requiere mucho retrabajo. Esto en realidad es algo diferente. La agilidad dice el primer elemento fundamental y la primera prioridad tiene que ser satisfacer al cliente. Si uno para satisfacer al cliente tiene que hacer algo, está bien. Porque en realidad el objetivo del proyecto es el objetivo del cliente, no el objetivo del equipo que no quiere trabajar o no quiere hacer algo porque alguien se equivocó. El segundo es, asumiendo que no se puede definir todo, que los cambios no son algo que hay que mirarlo así como va de retro Satanás, me pidieron un cambio. Son algo que enriquece el valor del cliente y hay que tomarlos y hay que aceptarlos. Y que el otro es, uno busca, digamos, la entrega pronta de una solución funcionando. Entonces el concepto es, hay retrabajo, sí, pero es parte del método, lo asume como algo natural. Y el otro aspecto es que cuando uno ve todo lo que uno tiene que hacer, tiene que ser muy disciplinado, porque tiene toda una serie de eventos que se producen regularmente, reuniones diarias, planificar las iteraciones que son cortas, y hacer todo eso requiere una disciplina mucho más grande que planificar algo y fijarse qué es lo que pasa en 3 o 4 meses. Es mucho más disciplinado. O sea, que realmente el trabajo en la agilidad es mucho más disciplinado que otras cosas. Bueno, ya estamos casi terminando. Y acá es donde quizás este es un poco el resumen y la conclusión. La agilidad da como idea de algo ágil, algo sencillo y que es fácil de implementar y que uno inmediatamente ve beneficios. Lo cual es relativamente cierto. La Agile, y este para mí es la mejor definición que yo por lo menos encuentro. Es básicamente cuando uno realmente tiene el concepto, es una mentalidad. Que después tiene, lo describen los 4 valores del manifiesto, hay 12 principios, después hay un montón de prácticas que aparecen, la daily, planificar los sprints, TDD, pair programming, hay un conjunto, y lo que hacen los marcos, los agrupan de alguna manera u otra, y eso crean el concepto. Entonces todo el mundo empieza por acá, pero la realidad es que la agilidad tiene mucho más que ver con la mentalidad. Y cambiar la mentalidad en cualquier orden de la vida, los humanos no somos muy buenos para eso, somos animales de costumbre. Cuando tenemos que cambiar una mentalidad y una manera de trabajar, eso lleva tiempo y nos cuesta. Se supone, lo que dicen más o menos todos los estudios, es que es un proceso que para que empiece realmente a tener un buen valor, lleva entre 1 año y 1 año y medio. Hay cosas que uno las ve al principio, pero el cambio real lleva ese tiempo. Y finalmente, como conclusión, la agilidad se la puede ver como un proceso de capas.
Entonces acá abajo están los procesos y las herramientas que veíamos recién, las prácticas, y lo que aparece acá abajo, que es practicar la agilidad, hacer una daily, hacer una retrospectiva, trabajar con iteraciones, eso implica practicar la agilidad. Es muy visible, pero no es tan poderoso. Llegar arriba, que es cambiar la mentalidad, eso implica ser ágil y es mucho más poderoso y mucho menos visible, es más complejo. Entonces, esto que pasa acá abajo se adopta, es una implementación directa, es fácil, toma un curso, mira, lo hace un proyectito, va bien, es simpático, la gente pega papelito en las paredes, se reúnen, colaboran, son amigos, van al after, está todo muy lindo y se ve muy bien, digamos. Ahora, cuando uno va un pasito más arriba, esto se requiere un cambio de cultura y de organización. Entonces la misma compañía que ve de una manera simpática los papelitos y todo lo demás, ya no ve de manera tan simpática que tenga que cambiar organización y que haya una colaboración real y todo lo demás. Es más difícil de hacer. Y es más difícil de hacer. Y el último elemento, tener una organización que entiende que la agilidad no es un destino, sino que es un viaje, es un movimiento y lleva más tiempo, y es algo que es un desarrollo continuo y un cambio constante. Bueno, creo que más o menos terminé en tiempo y nos quedan un par de minutos para unas preguntas. Así que quieran preguntar algo, adelante. Ahí. Ahora sí. Si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias por la charla. Al principio dijo que no servía para todo. ¿Para qué no usaría Ágil? Mira, la agilidad, por ejemplo, cuando vos tenés proyectos que tienen requerimientos muy fuertes de logística, no podés dejar de tener una planificación convencional. Porque cuando vos tenés logística, por ejemplo, la construcción, donde vos decís, yo tengo que tener, en cierto momento voy a hacer ciertas cosas que, por ejemplo, yo tengo que excavar, me requiere maquinaria, tengo que tener una grúa, necesito que esté el material. Eso te requiere necesariamente una planificación convencional, porque el errar en alguna de esas fechas tiene un impacto muy fuerte en el costo del proyecto. Lo que no quita que otros de los conceptos, como vimos antes, se pueden aplicar, pero uno no puede tener un proyecto completamente ágil. Hay lugares donde hay proyectos que son más híbridos. Si uno tiene algo que es muy fácil, está muy hecho y lo hizo 300 veces y es muy repetitivo, la verdad que uno puede hacer fácilmente un plan y lo va a seguir y lo va a llevar adelante. Y hay otro tipo de cosas, qué sé yo, proyectos, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una implementación que es repetitiva en un montón de sucursales. Y eso hay que planificarlo convencionalmente, porque tiene mucho que ver con el tipo de cuestiones de logística. Y el otro aspecto es ver si la organización está preparada para tomarlo. Si uno lo quiere implementar en una organización que no está preparada, es muy probable que el resultado sea peor que seguir usando lo que uno tenía antes, ¿no? Entonces, esos serían los casos en los cuales lo diría. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por la charla muy clara. La pregunta es, uno conociendo las instituciones de salud y que muchas tienen esta estructura de gobernanza que hemos visto que se llama burocracia organizacional y demás. Muchas veces estas metodologías rompen un poco el esquema de gobernanza de una institución. Y creo que las instituciones de salud tendríamos que prepararnos culturalmente todavía mucho más para poder implementar este tipo de metodologías, ¿o no es así? No sé si te sirva de consuelo, pero no solamente las organizaciones de salud tienen esa característica, ¿no? Te diría que hay sectores, por ejemplo, hay sectores que requieren por su definición, por ejemplo, tecnología es un sector que es particularmente dinámico, es un mercado muy dinámico. Entonces las organizaciones requieren un cambio, un grado de adaptación que te lleva más fácilmente a. Pero hay otros sectores, por ejemplo, yo te diría gobierno es probablemente más burocrático que el sector de salud. Y hay montones de casos y de ejemplos de la agilidad aplicada en el mundo, digamos, del gobierno. Hay un punto de la agilidad que yo creo que cuando uno lo tiene que tomar es el foco fundamental es darle valor al cliente. Y eso lo valora cualquier organización. Ahora, es cierto que en la medida que vos vas evolucionando, una organización muy estructurada, muy piramidal, muy en silos, y va a ser más difícil.
Pero yo también soy un convencido de que los modelos de organización que hay ahora, por cuestiones generacionales, de cómo evoluciona el mundo, de acá 20 años van a ser realmente distintos y nadie va a quedar exento de eso. Creo que es un camino que uno tiene que empezar a transitar en el momento que lo considera adecuado, ¿no? Vamos a ver igual ahora, en la próxima charla podemos debatir un poquito sobre la pregunta, a ver si podemos aplicar o si hay alguna de las organizaciones que está aplicando alguna de estas metodologías. Pasamos al siguiente, muchas gracias Marcelo. Muchas gracias a todos.